Días a todos. Hoy viernes 27 de agosto vamos a seguir con la lectura de Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida del maestro Dale Carnegie. Yo soy Gino Carpentieri, estamos conectados como siempre desde la plataforma de TGU, de Toga United, y hoy vamos a leer el segundo capítulo de la primera parte, una fórmula mágica para resolver situaciones de preocupación. Quiere una receta rápida y probada para hacer frente a situaciones de preocupación, una técnica que puede empezar a utilizar ahora mismo antes de seguir leyendo ese libro. Entonces, déjeme que le hable del método elaborado por Willis Carrier, el brillante ingeniero que inició la industria del aire acondicionado y que ahora está al frente de la mundialmente famosa Carrier Corporation de Syracuse, Nueva York. Es una de las mejores técnicas que conozco para resolver problemas de preocupación y me lo explicó Carrier personalmente un día que almorzamos juntos en el Club de Ingenieros de Nueva York. Cuando era joven, me dijo, y trabajaba en la Buffalo Fudge Company de Buffalo, Nueva York, me pasaron el encargo de instalar un aparato para limpiar el gas en una fábrica de Pittsburgh Plate Glass Company en Crystal City, Missouri, una planta que costaba millones de dólares. La finalidad de la instalación era eliminar las impurezas del gas de forma que pudiera quemar sin dañar las máquinas. Este método de limpieza era nuevo, solo había sido probado una vez anteriormente y bajo condiciones diferentes. En mi trabajo en Crystal City se presentaron dificultades imprevistas. La instalación funcionó hasta cierto punto, pero no lo bastante bien para cumplir las garantías que habíamos dado. Quedé anonadado por mi fracaso. Era casi como si me hubieran dado con un mazo en la cabeza. Mi estómago, mis intestinos empezaron a retorcerse y doblarse. Durante un tiempo mi preocupación era tal que me impedía dormir. Finalmente, el sentido común me recordó que la preocupación no me llevaba a ninguna parte. Por lo tanto, ideé un sistema para manejar mi problema sin preocuparme, sistema que funcionó a las mil maravillas. Llevo más de 30 años utilizando esta técnica. Es sencilla y puede aplicarla. Consiste en tres pasos. Paso uno: analice la situación con valentía y honradez. Perdona, analicé la situación con valentía y honradez y pensé que era lo peor que podía pasar como resultado de mi fallo. No iban a meterme en la cárcel ni a fusilarme, eso era seguro. Existía, es cierto, la posibilidad de perder mi trabajo. Y también podía ser que la empresa tuviera que retirar la maquinaria y perder los $20,000 que habíamos invertido. Paso número 2. Después de imaginar cuál era lo peor que podía pasar, me resigné a aceptarlo si era necesario. Me dije, este fracaso será un borrón en mi historial y puede significar la pérdida de mi empleo, pero si así fuera, siempre puedo conseguir otro trabajo. La situación podría ser mucho peor en lo que concierne a la empresa. Bueno, ellos son conscientes de que estamos haciendo experimentos con un nuevo sistema para purificar gas y si ese ensayo les cuesta $20,000, pueden soportarlo. Pueden cargarlo a investigación, ya que se trata de un experimento. Después de escribir qué era lo peor que podía pasar y de resignarme a aceptarlo, si era necesario, sucedió algo enormemente importante. Sentí inmediatamente un alivio y una paz mental que llevaba días sin experimentar. Paso 3. A partir de ese momento dediqué tranquilamente todo mi tiempo y energía a intentar que lo peor que ya tenía aceptado fuera menos malo. Procuré idear medios y maneras de reducir la pérdida de $20,000 a lo que nos enfrentábamos. Hice varios ensayos y finalmente llegué a la conclusión de que si invertíamos otros $5,000 en equipo adicional, el problema quedaría resuelto. Lo hicimos y en lugar de perder $20,000, ganamos 15,000. Probablemente nunca habría podido hacer eso si hubiera continuado preocupándome, porque una de las peores características de la preocupación es que destruye nuestra capacidad de concentración. Cuando nos preocupamos, nuestra mente salta de una cosa a otra, se dispersa y perdemos toda capacidad de decisión.
En cambio, cuando nos obligamos a enfrentarnos a lo peor y a aceptarlo mentalmente, eliminamos todo ese vago imaginar y nos situamos en una posición que nos permite concentrarnos en nuestro problema. Ese incidente que he relatado sucedió hace muchos años. Mi sistema funcionó tan bien que lo he estado utilizando desde entonces y como resultado, mi vida ha estado casi completamente libre de preocupaciones. Veamos, ¿por qué la fórmula mágica de Willis Carrier es tan valiosa y práctica desde el aspecto psicológico? Porque nos arranca de las negras nubes entre las que andamos a tropezones cuando nos ciega la preocupación. Hace que pisemos terreno firme, sabemos dónde estamos, porque si no pisamos terreno firme, ¿cómo podemos siquiera esperar en dar con una solución? El profesor William James, padre de la psicología aplicada, murió en 1910, pero si estuviera vivo y oyera esta fórmula de enfrentarse a lo peor, la aprobaría con entusiasmo. ¿Qué? ¿Cómo lo sé? Porque decía, está dispuesto a aceptar que las cosas son así, porque aceptar lo que ha pasado es el primer paso para superar las consecuencias de cualquier desgracia. Lin Yutang expresó la misma idea en su muy leído libro, La importancia de vivir. La verdadera paz mental, decía este filósofo chino, viene de la aceptación de lo peor. Psicológicamente, creo significa una liberación de energía. Así es, exactamente. Psicológicamente significa una nueva liberación de energía. Cuando hemos aceptado lo peor, ya no tenemos nada más que perder. Y eso significa automáticamente que tenemos todo que ganar. Inmediatamente manifestó Willis Carrier, sentí un alivio y una paz mental que llevaba días sin experimentar. A partir de este momento, pude pensar. Tiene sentido, ¿verdad? Sin embargo, millones de personas han destruido sus vidas en furiosos torbellinos porque se negaban a aceptar lo peor. Se negaban a trabajar porque fueran menos malos. Se negaban a salvar lo que pudieran del naufragio. En lugar de intentar reconstruir su fortuna, se ensarzaban en una amarga y violenta lucha contra la experiencia y terminaban víctimas de ese obsesivo dar vueltas a las cosas que llama melancolía, que se llama melancolía. ¿Quiere ver cómo otra persona adoptó la fórmula mágica de Willis Carrier y la aplicó a sus propios problemas? Bien, aquí tenemos un ejemplo, el de un distribuidor de petróleo de Nueva York, alumno de una de mis clases. Me estaban haciendo chantaje, empezó ese estudiante. No podía creerlo, no podía creer que eso sucediera salvo en las películas, pero era cierto, me estaban haciendo chantaje. Lo que sucedía era esto. La empresa que yo dirigía tenía cierto número de camiones de reparto y cierto número de conductores. En aquel momento, las regulaciones bélicas estaban rigurosamente en vigor y se nos racionaba la cantidad de petróleo que podíamos entregar a cualquiera de nuestros clientes. Yo no lo sabía, pero parecía que algunos de nuestros camiones habían estado entregando menos combustible del debido a nuestros clientes habituales y revendiendo después el excedentes a sus propios clientes. El primer indicio que tuve de esa transacción es ilegítima se produjo cuando vino a verme un hombre que declaró ser inspector del gobierno y me exigió dinero por su silencio. Tenía pruebas documentales de que lo nuestro, de lo que nuestros conductores habían estado haciendo y amenazaba con entregarlas en la oficina del fiscal de distrito si yo no aceptaba sus exigencias. Sabía, desde luego, que yo no tenía nada de qué preocuparme, por lo menos a nivel personal, pero sabía también que la ley dice que una empresa es responsable de los actos de sus empleados. Además, sabía que si el asunto iba a los tribunales y se aireaba la prensa, esa mala publicidad arruinaría mi negocio. Y yo estaba orgulloso de mi negocio. Lo había fundado mi padre hace 24 años. Estaba tan preocupado que me sentía enfermo. No comí ni dormí nada en 3 días. Daba vueltas a un círculo enloquecedor. Debía pagar el dinero, $5,000, o debía decirle a aquel hombre que fuera e hiciera lo que le diera la gana. En cualquiera de los dos casos, el asunto acababa en una pesadilla.
Entonces, un domingo por la noche, cogí por casualidad el folleto sobre cómo librarse de las preocupaciones que me habían dado en mi clase Carnegie de oratoria. Empecé a leerlo y me tropecé con el relato de Willis Carrier. Enfréntese a lo peor, decía. Así pues me pregunté, ¿qué es lo peor que puede sucederme si me niego a pagar y esos chantaquistas entregan sus informes a la Fiscalía del Distrito? La respuesta era, la ruina de mi empresa. Eso es lo peor que puede pasar. No me pueden meter en la cárcel. Lo único que puede pasar es que la publicidad me lleve a la ruina. Luego me dije, muy bien, mi empresa se ha ido al traste. Lo acepto mentalmente. ¿Qué pasa ahora? Bueno, una vez arruinado, probablemente tendría que buscar otro trabajo. La cosa no era tan mala. Sabía mucho sobre petróleo. Había varias empresas que me contratarían muy a gusto. Empecé a sentirme mejor. Las sombras en las que había vivido durante 3 días y 3 noches empezaron a disiparse un poco. Mis emociones se calmaron y con una gran sorpresa por mi parte, fui capaz de pensar. Tenía la cabeza lo bastante despegada como abordar el paso 3, conseguir que lo peor fuera menos malo. Al pensar en soluciones, se me ofreció un ángulo totalmente nuevo. Si yo contaba todo lo sucedido al fiscal, este tal vez encontrara una solución en la que yo no había pensado. Sé que parece estúpido decir que no se me había ocurrido antes, pero claro, yo no había estado pensando, solo yo había estado preocupándome. Inmediatamente decidí que lo primero que haría por la mañana sería ir a ver al fiscal. Luego me fui a la cama y dormí como un tronco. ¿Cómo terminó la cosa? Bien. A la mañana siguiente, mi abogado me dijo que fuera a ver al fiscal del distrito y le contara la verdad. Y eso es lo que hice. Cuando hube acabado mi relato, me quedé atónito al oír que aquella banda de chantajistas llevaba meses operando y que el hombre que aseguraba ser agente del gobierno era un estafador buscado por la policía. Qué alivio oír todo eso después de haberme estado atormentando durante 3 días y noches, preguntándome si debía entregar los $5,000 a aquel timador profesional. Esa experiencia me enseñó una lección para siempre. Ahora, cuando me enfrento a un problema acuciante que amenaza con preocuparme, le aplico lo que llamo la vieja fórmula de Willis Carrier. Si piensa que Willis Carrier tuvo problemas, aún no ha oído nada. Les contaré la historia de Herr Haney de Winchester, Massachusetts, tal como él mismo la contó el 17 de noviembre del 1948 en el Hotel Statler de Boston. Allá por los años 20, me digo, estaba tan preocupado que las úlceras empezaron a devorarme el estómago. Una noche tuve una hemorragia terrible. Me llevaron a un hospital vinculado a la Facultad de Medicina de Northwestern University de Chicago. De 80 kilos me quedé en 40. Estaba tan mal que me advirtieron que no moviera ni una mano. 3 médicos, entre ellos un célebre especialista en úlcera, dijeron que mi caso era incurable. Vivía a base de polvos alcalinos y una cucharada mitad leche, mitad nata cada hora. Cada noche y cada mañana, una enfermera me introducía un tubo en el estómago para extraer su contenido. Así pasaron meses. Finalmente me dije, mira, Annie, si lo único que puedes esperar es la muerte, será mejor que aproveches el poco tiempo que queda. Siempre has querido viajar alrededor del mundo antes de morir, o sea que si es que vas a hacerlo, tendrá que ser ahora. Cuando les dije a los médicos que iba a hacer un viaje alrededor del mundo y a vaciarme el estómago 2 veces al día, se escandalizaron. Imposible. Nunca habían oído nada igual. Me advirtieron que si emprendía ese viaje, me sepultarían en el mar. No, no será así, repliqué. Le he prometido a mi familia que me enterrarán en la sepultura familiar en Broken Bow, Nebraska. Por lo tanto, me llevaré el ataúd conmigo. Compré un ataúd, lo llevé a bordo y luego llegué a un acuerdo con la compañía de navegación para que, en caso de mi muerte, metieran mi cadáver en un compartimento frigorífico y lo conservaran ahí hasta que el barco volviera a casa. Y partí, imbuido del espíritu del viejo mar. Disfrutemos de lo que aún podamos antes de que el polvo nos devore ruin y polvo en polvo nos volvamos, sin vino, sin canción, sin cantor y sin fin.
En cuanto embarqué en el President Adams en Los Ángeles y zarpamos hacia Oriente, me sentí mejor. Poco a poco fui dejando los polvos alcalinos y el bombeo del estómago. Pronto empecé a comer toda clase de alimentos, incluso extrañas mezclas y brebajes de los diferentes países, cosas que hubieran tenido que causarme la muerte con toda seguridad. Con el paso de las semanas, incluso fumaba largos puros y bebía whiskies largos. Lo pasé mejor que en muchos años. Nos vimos en medio de monzones y tifones que tenían que haberme llevado a la tumba, aunque solo fuera de miedo, pero la aventura me proporcionó un placer extraordinario. En el barco participé en juegos, canté, hice nuevos amigos, permanecí levantado hasta alta hora de la noche. Cuando llegamos a India y China, comprendí que las zozobras profesionales a que me había enfrentado en casa eran un paraíso comparados con la pobreza y el hambre de Oriente. Abandoné mis insensatas preocupaciones y empecé a sentirme bien. Cuando regresé a los Estados Unidos había aumentado 40 kilos de peso y casi había olvidado que hubiera tenido alguna vez una úlcera de estómago. Nunca me había sentido mejor en mi vida. Regresé al trabajo y no he vuelto a estar enfermo desde entonces. Earl Aney comentó que ahora comprende que de forma inconsciente había estado aplicando los mismos principios que Willis Carrier para controlar la preocupación. Primero, me pregunté, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? La respuesta era la muerte. Segundo, me preparé para aceptar la muerte. Tenía que hacerlo, no tenía otra opción. Los médicos decían que era un caso desahuciado. Tercero, procuré mejorar la situación consiguiendo el máximo placer de la vida durante el corto tiempo que me quedaba. Sí, continuó, si hubiera continuado preocupándome después de embarcar en aquel navío, no me cabe ninguna duda de que hubiera hecho el viaje de vuelta dentro de mi ataúd, pero me relajé y olvidé todas mis angustias. Y esta serenidad me inyectó nuevas energías que me salvaron la vida. Por tanto, la regla número 2 es: si tiene un problema de preocupación, aplique la fórmula mágica de Willis Carrier y haga esas tres cosas. Primero, pregúntase, ¿qué es lo peor que puede suceder? Segundo, prepárese para aceptarlo si tiene que hacerlo. Tercero, y entonces serenamente proceda a conseguir que lo peor sea menos malo. Muy bien, hemos terminado el capítulo número 2 y lo vamos a leer de nuevo. Una fórmula mágica para resolver situaciones de preocupación. ¿Quiere una receta rápida y probada para hacer frente a situaciones de preocupación? Una técnica que puede empezar a utilizar ahora mismo antes de seguir leyendo este libro. Entonces, déjeme que le hable del método elaborado por Willis Carrier, el brillante ingeniero que inició la industria del aire acondicionado y que ahora está al frente de la mundialmente famosa Carrier Corporation de Syracuse, Nueva York. Es una de las mejores técnicas que conozco para resolver problemas de preocupación y me la explicó Carrier personalmente un día que almorzamos juntos en el Club de Ingenieros de Nueva York. Cuando era joven, me dijo, y trabajaba en la Buffalo Fudge Company en Nueva York, me pasaron el encargo de instalar un aparato para limpiar el gas en una fábrica de Pittsburgh. Perdón, en una fábrica de la Pittsburgh Plate Glass Company en Crystal City, Missouri, una planta que costaba millones de dólares. La finalidad de la instalación era eliminar las impurezas del gas, de forma que pudiera quemar sin dañar las máquinas. Este método de limpieza era nuevo, solo había sido probado una vez anteriormente y bajo condiciones diferentes. En mi trabajo en Crystal City se presentaron dificultades imprevistas. La instalación funcionó hasta cierto punto, pero no lo bastante bien para cumplir las garantías que habíamos dado. Quedé anonadado por mi fracaso. Era casi como si me hubieran dado con un mazo en la cabeza. Mi estómago, mis intestinos empezaron a retorcerse y doblarse. Durante un tiempo mi preocupación era tal que me impedía dormir. Finalmente el sentido común me recordó que la preocupación no me llevaba a ninguna parte. Por lo tanto, ideé un sistema para manejar mi problema sin preocuparme. Sistema que funcionó a las mil maravillas. Llevo más de 30 años utilizando esta técnica.
Es sencilla y cualquiera puede aplicarla. Consiste en 3 pasos. Paso 1. Analicé la situación con valentía y honradez y pensé que era lo peor que podía pasar como resultado de mi fallo. No iban a meterme en la cárcel ni a frustrarme, ni a fusilarme. Eso era seguro. Existía, es cierto, la posibilidad de perder mi trabajo y también podía ser que la empresa tuviera que retirar la maquinaria y perder los $20,000 que habíamos invertido. Paso 2. Después de imaginar que era lo peor que podía pasar, me resigné a aceptarlo si era necesario. Me dije, este fracaso será un borrón en mi historial y puede significar la pérdida de mi empleo, pero si así fuera, siempre puedo conseguir otro trabajo. La situación podría ser mucho peor y en lo que concierne a la empresa, bueno, ellos son conscientes de que estamos haciendo experimentos con un nuevo sistema para purificar gas y si ese ensayo les cuesta $20,000, pueden soportarlo, pueden cargarlo a investigación ya que se trata de un experimento. Después de descubrir qué era lo peor que podía pasar y de resignarme a aceptarlo si era necesario, sucedió algo enormemente importante. Sentí inmediatamente un alivio y una paz mental que llevaba días sin experimentar. Paso 3. A partir de ese momento dediqué tranquilamente todo mi tiempo y energía a intentar que lo peor que ya tenía aceptado fuera menos malo. Procuré idear medios y maneras de reducir la pérdida de $20,000 a la que nos enfrentábamos. Hice varios ensayos y finalmente llegué a la conclusión de que si invertíamos otros $5,000 en equipo adicional, el problema quedaría resuelto. Lo hicimos y en lugar de perder $20,000, ganamos 15,000. Probablemente nunca habría podido hacer esto si hubiera continuado preocupándome, porque una de las peores características de la preocupación es que destruye nuestra capacidad de concentración. Cuando nos preocupamos, nuestra mente salta de una cosa a otra, se dispersa y perdemos toda capacidad de decisión. En cambio, cuando nos obligamos a enfrentarnos a lo peor y a aceptarlo mentalmente, eliminamos todo eso, todo ese vago imaginar y nos situamos en una posición que nos permite concentrarnos en nuestro problema. Ese incidente que he relatado sucedió hace muchos años. Mi sistema funcionó tan bien que lo he estado utilizando desde entonces y como resultado, mi vida ha estado casi completamente libre de preocupaciones. Veamos, ¿por qué la fórmula mágica de Willis Carrier es tan valiosa y práctica desde el aspecto psicológico? Porque nos arranca de las negras nubes entre las que andamos a tropezones. Cuando nos ciega la preocupación, hace que pisemos terreno firme, sabemos dónde estamos, porque si no pisamos terreno firme, ¿cómo podemos siquiera esperar en dar con una solución? Mm, vale. El profesor William James, padre de la psicología aplicada, murió en 1910. Pero si estuviera vivo y oyera esta fórmula de enfrentarse a lo peor, la probaría con entusiasmo. ¿Que cómo lo sé? Porque decía, estar dispuestos a aceptar que las cosas son así, porque aceptar lo que ha pasado es el primer paso para superar las consecuencias de cualquier desgracia. Lin Yutang expresó la misma idea en su muy leído libro, La importancia de vivir. La verdadera paz mental, decía ese filósofo chino, viene de la aceptación de lo peor. Psicológicamente, creo significa una liberación de energía. Así es exactamente. Psicológicamente significa una nueva liberación de energía. Cuando hemos aceptado lo peor, ya no tenemos nada más que perder. Y eso significa automáticamente que tenemos todo que ganar. Inmediatamente manifestó Willis Carrier. Sentí un alivio y una paz mental que llevaba días sin experimentar. A partir de este momento pude pensar. Tiene sentido, ¿verdad? Sin embargo, millones de personas han destruido sus vidas en furiosos torbellinos porque se negaban a aceptar lo peor, se negaban a trabajar porque fuera menos malo, se negaban a salvar lo que pudieran del naufragio. En lugar de intentar reconstruir su fortuna, se ensarzaban en una amarga y violenta lucha contra la experiencia y terminaban víctimas de ese obsesivo dar vueltas a las cosas que se llama melancolía.
¿Quieren ver cómo otra persona adoptó la fórmula mágica de Willis Carrier y la aplicó a sus propios problemas? Bien, aquí tenemos un ejemplo, el del distribuidor de petróleo de Nueva York, alumno de una de mis clases. Me estaban haciendo chantaje, empezó ese estudiante. No podía creerlo, no podía creer que eso sucediera salvo en las películas, pero era cierto, me estaban haciendo chantaje. Lo que sucedía era esto. La empresa que yo dirigía tenía cierto número de camiones de reparto y cierto número de conductores. En aquel momento, las regulaciones bélicas estaban rigurosamente en vigor y se nos racionaba la cantidad de petróleo que podíamos entregar a cualquiera de nuestros clientes. Yo no lo sabía, pero parecía que algunos de nuestros camiones habían estado entregando menos combustible del debido a nuestros clientes habituales y revendiendo después el excedente a sus propios clientes. El primer indicio que tuve de esa transacción ilegítima se produjo cuando vino a verme un hombre que declaró ser inspector del gobierno y me exigió dinero por su silencio. Tenía pruebas documentales de que, de lo que nuestros conductores se habían estado haciendo y amenazaba con entregarles en la oficina del fiscal del distrito si yo no aceptaba sus exigencias. Sabía, desde luego, que yo no tenía nada que preocuparme, por lo menos a nivel personal, pero sabía también que la ley dice que una empresa es responsable de los actos de sus empleados. Además, sabía que si el asunto iba a los tribunales y se aireaba en la prensa, esa mala publicidad arruinaría mi negocio. Y yo estaba orgulloso de mi negocio. Lo había fundado mi padre hacía 24 años. Estaba tan preocupado que me sentía enfermo. No comí ni dormí nada en 3 días. Daba vueltas a un círculo enloquecedor. ¿Debía pagar el dinero, $5,000, o debía decirle a aquel hombre que se fuera y hiciera lo que le diera la gana? En cualquiera de los dos casos, el asunto acababa en una pesadilla. Entonces, un domingo por la noche, cogí por casualidad el folleto sobre cómo librarse de las preocupaciones que me habían dado en mi clase Carnegie de oratoria. Empecé a leerlo y me tropecé con el relato de Willis Carrier. Enfréntese a lo peor, decía. Así pues me pregunté, ¿qué es lo peor que puede suceder si me niego a pagar y estos chantajistas entregan sus informes a la Fiscalía del Distrito? La respuesta era, la ruina de mi empresa. Eso es lo peor que puede pasar. No me pueden meter en la cárcel. Lo único que puede pasar es que la publicidad me lleva a la ruina. Luego me dije, muy bien, mi empresa se ha ido al traste. Lo acepto mentalmente. ¿Qué pasa ahora? Bueno, una vez arruinado, probablemente tendría que buscar otro trabajo. La cosa no era tan mala. Sabía mucho sobre petróleo. Había varias empresas que me contratarían muy a gusto. Empecé a sentirme mejor. Las sombras en las que había vivido durante 3 días y 3 noches empezaron a disiparse un poco. Mis emociones se calmaron y con gran sorpresa por mi parte fui capaz de pensar. Tenía la cabeza lo bastante despegada como para abordar el paso 3, conseguir que lo peor fuera menos malo. Al pensar en soluciones se me ofreció un ángulo totalmente nuevo. Si yo contaba todo lo sucedido al fiscal, ese tal vez encontrara una solución en la que yo no había pensado. Sé que parece estúpido decir que no se me había ocurrido antes, pero claro, yo no había estado pensando, solo había estado preocupándome. Inmediatamente decidí que lo primero que haría por la semana sería ir a ver al fiscal. Luego me fui a la cama y dormí como un tronco. ¿Cómo terminó la cosa? Bien. A la mañana siguiente mi abogado me dijo que fuera a ver al fiscal del distrito y le contara la verdad. Y eso es lo que hice. Cuando hube acabado mi relato, me quedé atónito al oír que aquella banda de chantajistas llevaba meses operando y que el hombre que aseguraba ser agente del gobierno era un estafador buscado por la policía. Qué alivio oír todo esto, después de haberme estado atormentando durante 3 días y noches, preguntándome si debía entregar los $5,000 a aquel timador profesional. Esa experiencia me enseñó una lección para siempre. Ahora, cuando me enfrento a un problema acuciante que me amenaza con preocuparme, le aplico la que llamo la vieja fórmula Willis Carrier. Si piensa que Willis Carrier tuvo problemas, aún no han oído nada. Les contaré la historia de Earl Annie de Winchester, Massachusetts, tal como él mismo
la contó el 17 de noviembre de 1948 en un hotel Statler de Boston. Allá por los años 20, me dijo, estaba tan preocupado que las úlceras empezaron a devorarme el estómago. Una noche tuve una hemorragia terrible. Me llevaron a un hospital vinculado a la Facultad de Medicina de la Northwestern University de Chicago. De 80 kilos me quedé en 40. Estaba tan mal que me advirtieron que no moviera ni una mano. 3 médicos, entre ellos un célebre especialista en úlcera, dijeron que mi caso era incurable. Vivía a base de polvos alcalinos y en una cucharada, mitad leche, mitad nada cada hora. Cada noche y cada mañana, una enfermera me introducía un tubo en el estómago para extraer su contenido. Así pasaron meses. Finalmente me dije, mira, Annie, si lo único que puedes esperar es la muerte, será mejor que aproveches el poco tiempo que te queda. Siempre has querido viajar alrededor del mundo antes de morir, o sea que si es que vas a hacerlo, tendrá que ser ahora. Cuando les dije a los médicos que iba a hacer un viaje alrededor del mundo y a vaciarme el estómago 2 veces al día, se escandalizaron. Imposible. Nunca habían oído nada igual. Me advirtieron que si emprendía ese viaje me sepultarían en el mar. No, no sería así, repliqué. Le he prometido a mi familia que me enterrarán en la sepultura familiar en Broken Bow, Nebraska. Por lo tanto, me llevaré el ataúd conmigo. Compré un ataúd, lo llevé a bordo y luego llegué a un acuerdo con la compañía de navegación para que, en caso de mi muerte, metieran mi cadáver en un compartimiento frigorífico y lo conservaran ahí hasta que el barco volviera a casa. Y partí, imbuido del espíritu del viejo mar. Disfrutemos de lo que aún podamos antes de que el polvo nos devore ruin y polvo en polvo nos volvamos, sin vino, sin canción, sin cantor y sin fin. En cuanto embarqué en el President Adams en Los Ángeles y zarpamos hacia Oriente, me sentí mejor. Poco a poco fui dejando los polvos alcalinos y el bombeo de estómago. Pronto empecé a comer toda clase de alimentos, incluso extrañas mezclas y brebajes de los diferentes países, cosas que hubieran tenido que causarme la muerte con toda seguridad. Con el paso de las semanas, incluso fumaba largos puros y bebía whiskies largos. Lo pasé mejor que en muchos años. Nos vimos en medio de monzones y tifones que tenían que haberme llevado a la tumba, aunque solo fuera de miedo. Pero la aventura me proporcionó un placer extraordinario. En el barco participé en juegos, canté, hice nuevos amigos, permanecí levantado hasta altas horas de la noche. Cuando llegamos a India y China, comprendí que las zozobras profesionales a que me había enfrentado en casa eran un paraíso comparadas con la pobreza y el hambre de Oriente. Abandoné mis sensatas preocupaciones y empecé a sentirme bien. Cuando regresé a los Estados Unidos había aumentado 40 kilos de peso y casi había olvidado que hubiera tenido alguna vez una úlcera de estómago. Nunca me había sentido mejor en mi vida. Regresé al trabajo y no he vuelto a estar enfermo desde entonces. Annie me comentó que ahora comprende que que de forma inconsciente había estado aplicando los mismos principios que Willis Carrier para controlar la preocupación. Primero me pregunté, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? La respuesta era la muerte. Segundo, me preparé para aceptar la muerte. Tenía que hacerlo, no tenía otra opción. Los médicos decían que era un caso desahuciado. Tercero, procuré mejorar la situación consiguiendo el máximo placer de la vida durante el corto tiempo que me quedaba. Sí, continuó. Si hubiera continuado preocupándome después de embarcar en aquel navío, no me cabe ninguna duda de que hubiera hecho el viaje de vuelta dentro de mi ataúd. Pero me relajé y olvidé todas mis angustias. Y esta serenidad me inyectó nuevas energías que me salvaron la vida. Por tanto, la regla 2 es, si tienes un problema de preocupación, aplique la fórmula mágica de Willis Carrier y hagas esas 3 cosas. Pregúntese, 1, ¿qué es lo peor que puede suceder? 2, prepárase para aceptarlo si tiene que hacerlo. 3, y entonces serenamente proceda a conseguir que lo peor sea menos malo. Muy bien, amigos. Ya hemos
terminado el segundo capítulo, lo hemos leído 2 veces como hemos decidido hacer. Así que espero que le haya gustado esta lectura. Le deseo un fin de semana increíble. Vamos a terminar bien este viernes. Vamos a relajarnos el fin de semana para empezar el lunes con aún más fuerza. Así que gracias y que tengan un día excelente. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.